Dale gracias al Rey ahí donde estás. Dale gracias, dale gracias. Oh, dile cuánto lo amas. Vamos, dile cuánto lo amas. Exprésale tu amor al Señor. Exprésale tu amor, vamos, con tus propias palabras. Te amo, Señor. Te exalto, Señor. Gracias por tu fiel amor. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias por tu misericordia, Dios. Oh, tú eres fiel, Señor. Gracias, amado Señor. Tú eres fiel, Señor. Gracias. Bendiciones a todos en esta preciosa noche. Hoy ya es 27 de marzo. Ya estamos perdiendo la noción del tiempo. 27 de marzo de 2020 y estamos teniendo estos cultos transmitidos en vivo desde el Facebook Live y a través de la plataforma de YouTube. Y saludamos a todas las personas que se conectan en este momento. Bendiciones. Que el Señor los bendiga cada día más. Que el Señor los guarde donde estén. Y qué bueno que están dispuestos. Bueno, voy a pedir a mis colaboradores aquí, mi hijo Miguel, mi esposa, están ahí detrás de las cámaras. Ellos me van a decir cuántos hay conectados en este momento. 26 personas. Bueno, saludamos a los 26 que están conectados y sé que por cada conexión de estas hay familiares. De hecho, creo que hay familiares que no se congregan aún en la iglesia. 28 personas que todavía no pertenecen a la iglesia, no se congregan y están ahí. Esto es una herramienta que está alcanzando personas allí en la familia. Usted los invita y fácilmente llegan a sentarse ahí en la sala, en el comedor o en la pieza, en el cuarto donde estén. Los saludamos también a los amigos nuevos. Quiero compartir con ustedes una palabra y la he querido titular: ¿qué es el Espíritu Santo para un cristiano? Una pregunta. ¿Qué es el Espíritu Santo para un cristiano? ¿Qué es el Espíritu Santo para un cristiano? Y vamos a estar desarrollando este tema. Para saber esta pregunta, ¿qué es el Espíritu Santo para un cristiano? Para saber esto, necesitamos tomar un referente, un derrotero, una persona que nos sirva de ejemplo para mirar en ella. ¿En quién piensas tú en este momento? Esa persona que podemos tomar como ejemplo para descubrir qué es el Espíritu Santo para un creyente. ¿En quién estás pensando tú como ejemplo, como derrotero, como persona que nos sirve de ejemplo para decir, esta persona nos sirve de ejemplo para saber qué es el Espíritu Santo en un creyente? No sé en quién estás pensando tú, pero en esta noche vamos a traer como ejemplo a esta enseñanza a la persona más hermosa de la tierra. La Biblia lo define como el más hermoso de los hijos de los hombres, y esa persona se llama Jesucristo. ¿A quién más podríamos traer a colación sino a nuestro Señor Jesucristo? ¿A quién podríamos más traer como ejemplo sino es a nuestro Señor? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Que ese es el mayor ejemplo en todas las cosas que podamos mirar o exponer. Y quiero que iniciemos en esta noche con una escritura que está en el Evangelio de Marcos. Ubíquese por favor en el Evangelio de Marcos. Capítulo 7. Marcos está ahí después de Mateo y antes de Lucas. Es el segundo evangelio. Mateo, Marcos. En Marcos capítulo 37, mire lo que dice la escritura para que iniciemos esta enseñanza descubriendo qué es el Espíritu Santo para un creyente.
Marcos 7:37. Marcos 7:37. ¿Están ahí? Háganmelo saber con un amén. Escriban ahí amén. Muy bien. Entonces, ahí leemos en el nombre del Señor, dice: y en gran manera se maravillaban diciendo: bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Este pasaje lo quise escoger para hablar de una característica del Señor Jesucristo. Y mire lo que la gente, cómo reaccionaba la gente frente al Señor. Cómo reaccionaba la gente frente a nuestro Señor Jesucristo. Dice: y en gran manera se maravillaban diciendo: bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Miren, Jesús se caracterizó por hacerlo bien todo. Todo lo hacía bien. La misma gente, no es que él está diciendo yo lo hago bien todo, no. La misma gente daba testimonio de que él lo hacía bien todo. Él lo hacía bien todo. Y aquí me llama la atención en este versículo 3 cosas básicas. Mire lo que dice ahí en ese versículo. Dice la gente de Jesús que se maravillaban, y en gran manera se maravillaban. O sea, Jesús tenía una vida que maravillaba al mundo. Jesús tenía una vida que maravillaba. ¿Qué es maravillar? Cuando uno dice estoy maravillado, es como estoy sorprendido, como estoy anonadado. Y eso provocaba al Señor en las personas. Provocaba que la gente se maravillara, que la gente dijera, wow, qué hombre. Y saben una cosa, que nosotros debemos ser imitadores del Señor. Y que nuestra vida tiene que maravillar al mundo, que nuestra conducta, yo creo que nuestros compañeros de trabajo, de estudio, de universidad, que no nos han visto estos días, deben estar extrañándonos mucho, diciendo, uy, ¿cuándo será que me veo con fulano? Me hace tanta falta, es que tiene una vida tan especial. Eso debe estar ocurriendo. Pero qué triste que nuestra vida sea tan paupérrima espiritualmente, que la gente antes esté contenta de no vernos a nosotros, de no tener contacto con nosotros, que estén descansando de nosotros. Pues el Señor Jesús no era así. El Señor Jesús maravillaba a todos los que lo rodeaban, maravillaba al mundo. La vida del Señor maravillaba a la gente. En gran manera se maravillaban. Y me impacta que dice que todo lo hacía bien. Bien lo ha hecho todo. Y nosotros, ¿cuántas veces hemos dicho lo contrario? Uy, no, todo me sale mal. Todo me está saliendo mal. A mí todo me sale mal. A un verdadero cristiano debe caracterizarse porque todo le empieza a salir bien. Y a Jesús le salía bien todo. Todo lo hacía bien. Todo lo hacía bien. Y es una característica hermosa del Señor, y por eso lo traje como ejemplo de lo que debe de ser el Espíritu Santo para un cristiano. También dice lo otro que nos arroja este versículo, dice, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Lo quise asociar con que Jesús respondía de manera eficaz y eficiente. Jesús respondía a la necesidad de las personas, lo que ellos necesitaban. ¿Qué necesitaba un sordo? Un sordo necesitaba oír. ¿Y qué necesitaba un mudo? Un mudo necesitaba hablar. Parece lógico, pero aunque parezca lógico, hay veces nosotros como iglesia no estamos respondiendo efectivamente a la necesidad del mundo. Pero Jesús se caracterizaba por responder efectivamente a la necesidad
que las personas tenían. Las personas que rodeaban al Señor, las personas que llegaban a Él, venían con necesidades, venían con situaciones tremendas, y el Señor era efectivo en responder a todas sus necesidades. Responder a todo lo que ellos necesitaban exactamente. ¿Cuántas personas nos rodean a nosotros? ¿Cuántas personas están a nuestro lado que tienen tremendas necesidades y nosotros estamos tan incapaces, nosotros estamos tan limitados para darle solución a las necesidades de las personas? Mire lo que dice Hechos capítulo 10, versículo 38. Hablando del Señor Jesús como ejemplo de una persona o de un ejemplo de cómo descubrir qué es el Espíritu Santo para una persona, para un creyente. ¿Qué es el Espíritu Santo para un creyente? Y estamos viendo al Señor Jesucristo como ejemplo de lo que es el Espíritu Santo en la vida de un creyente. Hechos capítulo 10, versículo 37. Desde el 36 quiero que leamos. Dice la Escritura en Hechos 10, 36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. El versículo 38, mire lo que dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Jesús, el Señor, se caracterizó por hacer bienes a los hombres. Dice, haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Pero el 38 dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Si Jesús maravillaba al mundo, si Jesús hacía bienes a los hombres, si Jesús hacía todo bien, si, como dice allá en Marcos 7:37, si Jesús maravillaba a las personas, si Jesús hacía todo bien, si Jesús respondía a la necesidad de las personas, si Jesús, como dice aquí en Hechos, hacía bienes a los hombres, era por una razón, porque estaba ungido con el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo es la tercera persona de Dios. La tercera persona de Dios, el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es el pastor de la iglesia en esta hora. El Espíritu Santo es quien ha delegado el Padre para que esté con nosotros en este tiempo. El Padre está en su trono, el Hijo está a la diestra intercediendo por nosotros. Pero hace 2000 años, en aquel glorioso día de Pentecostés, se cumplió lo que decía Joel 2:28, que en los postreros días iba a ser derramado el Espíritu Santo sobre toda carne. Si usted estudia las Escrituras, el Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento venía sobre individuos. Vino sobre David, vino sobre Sansón, vino sobre cada uno de ellos, sobre Moisés allí en la zarza. El Espíritu del Señor se manifestaba en individuos, en Juan. En individuos, se manifestaba en personas individualmente, pero hubo un hecho glorioso que se conoce en Hechos capítulo 2 como el día de Pentecostés. Estaban en el aposento alto todos juntos, unánimes, orando, clamando por 10 días. Y dice la Escritura que de repente vino un viento recio y que llenó todo el lugar, y que todos empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen.
Y fue un tremendo estruendo que vinieron todos los que estaban adorando en Jerusalén. Y Pedro les da testimonio. Y ellos los habían acusado de estar borrachos por esa manifestación del Espíritu Santo. Y Pedro les dice, esto es lo que dijo el profeta Joel. Tan fuerte fue el mensaje, los confrontó, les dijo, ustedes mataron al autor de la vida. Tan fuerte fue el mensaje que terminado el mensaje, los judíos dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos para ser salvos? Y entonces Pedro les dice a que se arrepintieran y que creyeran y que se bautizaran. Y que esta promesa, que lo que habían visto era una promesa para todos los que estaban cerca y para todos los que estaban lejos, para todos los que creyeran. El Espíritu Santo es la promesa del Padre para todos los que hemos creído. En Marcos capítulo 16 dice que estas señales seguirán a los que creen. Que en su nombre echaríamos fuera demonios y que en su nombre hablaríamos nuevas lenguas. El Espíritu Santo es la promesa del Padre. Pero el Espíritu Santo es la persona que tenemos más olvidada en la iglesia. Es de la persona que menos se enseña, es de la persona que menos se habla, es la persona que más olvidada se tiene en la iglesia. Pero realmente, ¿qué es el Espíritu Santo para un creyente? O al menos, ¿qué debería de ser el Espíritu Santo para un creyente? Estamos yendo hacia allá y tomamos el ejemplo de la vida del Señor para descubrir qué tiene y qué debe de ser el Espíritu Santo para nosotros como iglesia, amados. El Señor todo esto lo hacía, maravillaba a la gente, hacía todo bien, hacía bienes a los hombres, libertaba endemoniados, hacía tremenda obra por una razón, porque estaba ungido con el Espíritu Santo de Dios. Entonces te pregunto a ti, amado, que me escuchas, ¿qué es el Espíritu Santo para ti? ¿Qué es el Espíritu Santo para ti como creyente? ¿Qué es? Amados, quiero que miremos en Lucas. Ubíquese por favor en el Evangelio de Lucas. ¿Y cuántos quisiéramos cumplir aquel mandamiento que dice en una de las cartas de Juan? Que el que cree en Él, el que dice que cree en Él, que dice tener al Señor, debe andar como Él anduvo. Y vemos eso muy imposible, vemos eso lejos. Andar como el Señor anduvo. Andar como el Señor anduvo. Vemos eso lejos. Pero déjeme decirle que hay un ejemplo a seguir. Ese ejemplo no es ningún hombre sobre la tierra. Hay muchos ejemplos, pero Pablo, ¿sabe qué decía Pablo? Sed imitadores de mí como yo de Cristo. Nuestro mayor ejemplo es Cristo. Hay quienes quieren imitar a Maluma, a Juanes, a Shakira, a fulano, a Perencejo, a Cristiano Ronaldo, a Messi. Pero nuestro mayor ejemplo en la vida se llama Jesucristo el Señor. ¿Y qué tuvo que ver en Él? ¿Qué tuvo que ver en su vida la persona del Espíritu Santo? ¿Qué tuvo que ver en Cristo la persona del Espíritu Santo, amados? Tuvo que ver todo el Espíritu Santo en la persona del Señor. El Espíritu Santo, cómo el Señor no iba a hacer todo lo que hizo, cómo el Señor no iba a andar como anduvo. Todo en Jesús traía bendición, su palabra, su presencia, sus enseñanzas, su amistad. Hasta su misma ropa era una bendición. ¿Recuerdan cuando la mujer tocó el manto? No, Jesús no oró por ella, Jesús no le impuso las manos, Jesús no se dirigió a ella, solo ella tocó el manto, el borde de su manto. Y era lo que ella decía: Jesús es tan grande, tan hermoso, tan maravilloso, que si yo le toco el manto, yo voy a ser sana. Hasta la ropa del Señor era bendición. Todo en Él era bendición. Pues cómo no, si para el Señor el Espíritu Santo lo era todo. El Espíritu Santo para Cristo
lo era todo. Lo era todo en su vida. En su nacimiento, en su concepción más bien, ¿cómo fue concebido? Lucas capítulo 1, versículo 36. Versículo 35, mire lo que dice. Lucas 1:35. Respondiendo el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Pero dice que el ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. María, la madre del Señor, que en ese momento era virgen. Y entonces el ángel le dice: concebirás. Y ella le dice: pero ¿cómo puede ser eso si yo no he conocido varón? Y el ángel le dice, el anunciador le dice, el que está anunciándole le dice la manera como va a ocurrir. Y le dice: el Espíritu del Señor vendrá sobre ti y concebirás. Así que el Espíritu Santo estuvo en la concepción del Señor Jesucristo. El Espíritu Santo fue quien, por quien se concibió el Señor Jesús. Entonces, desde la concepción de Él, hay ahí el actuar del Espíritu Santo. El actuar del Espíritu Santo. Entonces, en su concepción, el Espíritu Santo está en la vida del Señor. También en su bautismo. Vayamos otras hojas allí en su Biblia, en Lucas capítulo 4. Capítulo 3, versículo 21. 3:21, mire lo que dice. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como de paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Eso caracterizó al Señor. Miren, su bautismo, en su concepción lo vimos. En su bautismo vino el Espíritu Santo en forma corporal como de paloma y vino sobre él. Ahí fue lleno el Señor Jesús del Espíritu Santo. Ahí se evidenció públicamente la llenura del Espíritu Santo sobre la vida del Señor. Luego en 4:1 de Juan dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. 40 días y 40 noches. Fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Eso fue cuando el Espíritu Santo lo llevó al desierto 40 días para preparar el comienzo de su ministerio. Entonces, el Espíritu Santo en el comienzo de su ministerio estuvo presente. Fue guiado por el Espíritu Santo a tener esos 40 días de ayuno para estar el comienzo de su ministerio lleno del Espíritu Santo. Y el versículo 14 del capítulo 4 dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Ahí el Señor volvió del desierto y volvió en el poder del Espíritu Santo. Así que el comienzo de su ministerio fue marcado por la llenura del glorioso y maravilloso Espíritu de Dios. Hermanos, si el Señor, su vida marcada totalmente, constantemente por el Espíritu Santo,
Entonces nosotros, ¿por qué estamos tan ajenos a la persona del Espíritu Santo? ¿Por qué tan ajenos? ¿Por qué tan renuentes? ¿Tan alejados de esa maravillosa persona? Luego el comienzo de su ministerio está marcado allí en el versículo 16. Vino a Nazaret en donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Versículo 17 de Lucas 4. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro. Y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decir: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y dice la escritura en el 22: y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? O sea, reconocían que era un hombre humilde, de humilde condición, hijo de un carpintero. Pero había algo que estaba marcando la vida del Señor. Había algo que estaba marcando la vida del Señor. En él estaba marcada su vida por la gloriosa presencia del Espíritu Santo. Mire, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Y mire, dice: para dar buenas nuevas a los hombres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. ¿Cuánto nos falta el Espíritu Santo como iglesia, hermanos? Mire, hay gente que se jacta de tener al Espíritu Santo, pero cuando el Espíritu Santo está en una persona, esa persona no pasa desapercibida. Hay una evidencia tremenda en el fruto de esa persona, en los dones de esa persona. Hermanos, la vida del Señor fue marcada por el Espíritu Santo. En su muerte Él fue a la cruz por el gozo que había en Él, y el gozo es producido por el Espíritu Santo. El gozo que había en el Señor lo llevó a la cruz el Espíritu Santo. Y dice en Romanos capítulo 8 que si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesucristo mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Jesucristo también vivificará nuestros cuerpos mortales. El Espíritu Santo estuvo hasta en la resurrección del Señor. ¿Y quién fue quien lo llevó a presentarlo al Padre 40 días después de haber resucitado, sino el Espíritu Santo? Y estando allí después de 10 días, Él recibió del Padre la promesa y la derramó sobre su iglesia. Razón tiene Él en decir en Hechos: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Razón tiene en decir ahí en Lucas, en el final, decir: no os vayáis de Jerusalén hasta que haya venido sobre vosotros el poder del Espíritu Santo, la promesa del Padre. Eso quiere decir que el Señor, la voluntad del Señor es que nosotros estemos llenos del Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu Santo. Por eso también dice a los tesalonicenses: no apaguéis el Espíritu. Amados, entonces, ¿qué es el Espíritu de Dios para un creyente?
Todo cristiano debe hacer del Espíritu Santo su mayor necesidad. El Espíritu de Dios para un creyente es su mayor necesidad. Esta enseñanza se llama ¿qué es el Espíritu de Dios para un creyente? Y la respuesta es sencilla, hermanos. El Espíritu Santo para ti y para mí es nuestra mayor necesidad. Hechos, vamos a Hechos. Hechos, capítulo 1. El versículo 8 dice, desde el 1:1 dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó, escuche, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El bautismo con el Espíritu Santo fue una prioridad en la predicación del Señor. Les dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que sean bautizados, hasta que venga la promesa del Padre. Y dice, Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y el 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa escritura en Juan, en la carta de Juan, dice que el que cree en el Señor, el que dice que es de Él, debe andar como Él anduvo. Y dice también, sed imitadores de Dios como hijos amados para poder imitar al Señor. ¿Cómo podemos pretender imitar al Señor si nuestra prioridad número uno no es el Espíritu Santo? ¿Qué es el Espíritu Santo para un creyente? Todo creyente debe hacer del Espíritu Santo su mayor necesidad. El Espíritu de Dios para ti y para mí debe de ser nuestra mayor necesidad. Nuestra mayor necesidad. Eso debe de ser el Espíritu Santo para ti y para mí. Tu mayor necesidad, mi mayor necesidad. Porque si nosotros queremos ser efectivos, si nosotros queremos vivir una vida cristiana verdadera, necesitamos al Espíritu Santo. Él es el que convence, Él es el que consuela, Él es el que guía, Él es el que da poder, Él es quien revela su palabra, Él es quien nos da testimonio de Cristo. Él es el que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él es el que nos hace florecer el fruto de su Espíritu Santo. Él es el que nos da los dones. ¿Qué es el Espíritu de Dios para ti? ¿Cuánto lo estamos buscando? ¿Cuánto lo estamos necesitando? ¿Cuánto estamos nosotros realmente manifestando esa necesidad de Él? Y yo quiero que aprovechemos que no tenemos afán en estos tiempos y en este día especialmente. Y que tengamos un tiempo para decirle al Espíritu Santo que llene nuestra vida. Vamos a pedirle al Señor que llene nuestra vida.
Vamos a decirle que hoy queremos navegar en el océano de su Espíritu. Vamos a disponernos unos minutos ahí en tu hogar, en tu casa. Dile, Señor, aquí está mi vida, te necesito, Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, aquí estoy. Yo quiero pedirte perdón, Espíritu de Dios, porque yo he caminado mucho tiempo sin ti. Mucho tiempo de mi vida cristiana ignorándote. Mucho tiempo de mi vida cristiana ignorándote, Espíritu de Dios. Pero ahora reconozco mi necesidad, Señor. Ahora reconozco quién eres tú para mí. Tú eres mi necesidad número uno. Tú eres mi todo, Espíritu de Dios. Aleluya. Vamos a invocar al Espíritu de Dios aquí ahora en nuestras vidas. Vamos a pedirle ahí con nuestras manos levantadas. Vamos a pedirle que nos perdone. Porque le hemos ignorado muchas veces. Pero ahora en el nombre de Jesús aquí estamos para levantar un clamor, aleluya, por tu presencia. Oh Espíritu de Dios, aquí estamos, te necesitamos, Dios. Necesitados estamos de tu presencia, llénanos. Oh, ridalaya samaraba de levekindaraba shotererererererererebekia sama. Oh, bendito Espíritu de Dios, llénanos. Oh, Espíritu precioso de Dios, llénanos. Maravilloso Dios. Oh, llena nuestra vida, Espíritu